Bueno, daba esta introducción sobre si es muy cristiano, hablando evidentemente porque los mormones se consideran cristianos, si es muy cristiano las ceremonias y los rituales que celebran en el templo mormón. Pero antes de entrar un poquito aquí a este tema, porque hay dos aspectos bien interesantes sobre estos rituales y ceremonias mormonas que voy a tocar, y ustedes pues que fueron mormones. En mi caso, mi nombre es Antonio, nunca he sido mormón, pero me he, digamos, como que duchado en lo que es el mormonismo, ¿no? Tanto en el libro de Mormón como Doctrinas y Convenios. Y quería comenzar hablando un poquito sobre lo que era el templo dedicado a Dios, ¿no? En Jerusalén, que comenzó primeramente con el tabernáculo. Aquel tabernáculo en los días de Moisés, que luego lo embelleció evidentemente con un edificio mucho más hermoso, Salomón, ya siendo David quien había dado esas instrucciones, ¿no? De hacerle a Dios un templo hermoso y que dignificara el nombre de Jehová. Bueno, lo interesante del templo y del tabernáculo al principio es que ellos estaban bajo los designios de la ley. Es decir, lo que se hacía en el templo y comenzando el tabernáculo y luego en el templo, todo lo que se hacía allí estaba bajo los designios de lo que estipulaba la ley. Es decir, que lo que hacían los sacerdotes, los sacrificios que hacían y las ofrendas que hacían, bueno, estaban basados en la ley. Y así debía ser. Tanto en la vestimenta que debía tener cada sacerdote, en cómo debía ser cada ofrenda, ¿no? Tanto el toro, eh, el, el carnero, la ofrenda de granos, todo tenía que estar bien organizado y estipulado, porque ya si leemos, por ejemplo, el libro de Levíticos, ahí se estipula muy bien cómo debía ser cada una de esas ofrendas. Es decir, que no era nada oculto, no había nada oculto al respecto. Es decir, todos sabían cómo debía hacerse y todos en Israel sabían lo que el sacerdote haría, ¿no? Con respecto a cada sacrificio, ¿no? Que allí se daba. Así que, por ejemplo, los sacrificios, por ejemplo, y la ofrenda por la culpa, por el pecado, por ejemplo, si un israelita se sentía culpable por algo que hizo o tenía culpa, bueno, él iba y ofrecía, ¿no? Su sacrificio, su ofrenda. O si, por ejemplo, había cometido un pecado, él iba al templo y pues ofrecía lo que para él era conveniente, porque evidentemente sabemos que en este aspecto Dios era bastante misericordioso en el sentido de que si una persona no podía, por ejemplo, ofrecer un carnero, pues tenía la opción de ofrecer, por ejemplo, una ave, ¿no? Que era pues hasta donde él alcanzaba su economía, por llamarlo de algún modo, ¿no? De algún punto de vista. Así que en el templo se ofrecían, por ejemplo, diariamente ofrendas quemadas, era diario, de hecho, donde se quemaban las ofrendas no podía apagarse. Eso era un fuego que tenía que estar encendido día y noche, todos los días, para hacer esas ofrendas quemadas diarias. Habían ofrendas mensuales, habían ofrendas, por ejemplo, como la de la Pascua, ¿verdad? Que era muy especial, y que pues, el sacerdote tenía que hacerla. De hecho, los únicos que podían hacerlo eran los sacerdotes, esta ofrenda. Nadie más podía hacer este tipo de ofrenda, solamente los sacerdotes, allí en el templo. Y como les comentaba, pues había un fuego que no podía apagarse. Sin embargo, me voy a ir un poco ahora más adelante. Sin embargo, resulta, y me voy a ir ya al tiempo de Jesús. Bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Hablamos del templo del tabernáculo, el templo de Salomón. Recordemos que el templo de Salomón fue derribado, ¿verdad? Fue derribado cuando hubo el sitio de Babilonia. Luego fue reconstruido con Zorobabel. Y aunque no se llama un tercer templo, porque de hecho solamente los israelitas hablaban de dos templos, más adelante Herodes reconstruye el templo. Él reconstruye el templo. Hubo un tiempo en que, bueno,
hubo ciertas reyertas, ciertas cosas que sucedieron, y Herodes reconstruyó el templo, más la construcción de Herodes no es tomada como un tercer templo, sino simplemente una reconstrucción del templo, del segundo templo, porque los israelitas, los judíos, como en todo caso, ellos pues no odiaban en cierta manera a Herodes, y por esto pues no lo tomaron como otro templo, sino simplemente una reconstrucción, ¿ya? del templo, es decir, no uno tercero. Pero vámonos entonces a este punto. Cuando viene Jesús acá a la tierra, y él inclusive, hay citas en donde él se acerca al templo y está cerca del templo, ocurre algo bien interesante, que es que cuando Jesús muere, muchas, y de hecho voy a citar acá el libro de Efesios, porque este es un libro y es una cita bíblica muy interesante. Aquí en el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 15. Aquí hay una cosa que tenemos que notar, y es esta cita bíblica, por ejemplo, dice lo siguiente, hablando de Jesús, ¿no? Por medio de su cuerpo anuló la causa de la enemistad. ¿Y cuál era esa causa de la enemistad? La ley de mandamientos compuesta por decretos. Quiere decir que cuando Jesucristo da su vida por nosotros, anula y abole la ley. Por ende, al a Jesucristo abolir la ley, todo lo que se hacía en el templo ya no tenía sentido. Es decir, ya los sacrificios y todo el trabajo que se hacía en el templo ya no tenía sentido. Por ende, es que cuando nosotros leemos luego más adelante las labores que hicieron, por ejemplo, los demás apóstoles, Pedro, y luego, eso lo leemos, por ejemplo, cuando leemos en el libro de Hechos, leemos en la carta del apóstol Pablo, allí en ningún momento allí vemos que hay una obligación de ir al templo. En ninguna parte vemos que hay una obligación de ir al templo. Evidentemente porque, tal cual como lo dijo el apóstol Pablo, al Jesucristo anular la ley, ya no era necesario hacer sacrificios, ni ofrendas por pecado, ni ofrendas por comunión, porque no tenía sentido. Evidentemente la sangre de Cristo, ¿verdad?, fue la que nos libra del pecado, y evidentemente ya Cristo viene a hacer básicamente ese conducto. Recuerden que los sacerdotes servían de conducto entre el israelita y Dios. Cuando se llevaban los sacrificios y cuando se llevaban las ofrendas, quien hacía la ofrenda era el sacerdote. Es decir, él era el mediador entre el israelita pecador o que tenía culpa y Dios. Pero una vez Jesucristo da la vida, pues se anula completamente este designio de la ley, y ya es un paso directo de Jesús a Dios, ¿no? Es decir, ya es nosotros, Jesucristo y Dios. Antonio, una consulta. Yo sabía que cuando Jesús, bueno, todos los judíos lo hacían, que era este tema de la circuncisión, ¿no? La circuncisión había que tener una edad para circuncidar al niño y ser considerado, esa era parte del pacto abrámico. Era un ritual que se realizaba también en el templo. Entonces hubo una pelea entre Pedro y Pablo, me recuerdo, por querer seguir la circuncisión, ¿no?, y seguir los rituales todavía judaicos, y Pablo indicaba que ya esos rituales ya no eran necesarios, o sea, no tenían que judaizar a las personas, o sea, no había necesidad de un templo, como tú dices. Exacto. De hecho, sí, eso se encuentra, eso que tú comentas, Israel, eso se encuentra allí en el libro de Hechos, allí cuando hubo esa, era prácticamente como tenían una duda, si en este caso, por ejemplo, los gentiles, ¿verdad?, aquellos que no eran judíos, también tienen que circuncidarse.
Es allí entonces cuando Pablo, de hecho fíjate, no fue ni siquiera Pedro, Pablo tuvo que ir hasta Jerusalén a conversar con los apóstoles, a decirles, miren, hay un problemita, tenemos un problemita por acá, que es que los judíos quieren que los no judíos se circunciden. Porque bueno, era un pacto, de hecho, ¿verdad? De la circuncisión. Entonces, bueno, después que hubo, de hecho, fueron Pablo y Bernabé los que bajaron hasta los apóstoles. Aquí en Hechos 15, capítulo 15, habla acerca de esto, ¿no? Pablo y Bernabé bajan allá a los apóstoles, luego que ellos conversan con los apóstoles y los ancianos, ellos conversan, ellos dan esta instrucción. Y es interesante que existe eso, Israel, porque evidentemente todo judío llevaba a su hijo a los 8 días, de hecho eran los 8 días. Apenas cumplió 8 días, tenía que ir al templo a dar la ofrenda y a circuncidar al niño, ¿no? Y entonces, cuando ocurría esto, pues al ocurrir este evento, bueno, lo que se le dijo y lo que el apóstol Pablo luego subió a conversar pues con los en Antioquía, solamente le dijo que bueno, que se abstuvieran de ídolos, de sangre, de animales estrangulados, de inmoralidad. Y bueno, si hacían esto, todo estaba bien. El asunto era no crearle más carga. Pero eso que sí está bien interesante porque como eso era un designio de la ley y a la ley quedara abolida, pues ya no era necesario hacer circuncisión alguna. No era algo que debía hacerse como tal. Mucho menos ir al templo a hacerlo. Así que entonces, y de hecho, citando por ejemplo... La pregunta es, los nuevos cristianos, porque hubieron cristianos judíos y cristianos que no eran judíos. Los Correcto. Nuevos cristianos no tenían la responsabilidad de circuncidar a nadie. O sea, no tenían necesidad de ir al templo a hacer ese servicio, porque era prácticamente un servicio que se hacía en el templo. Entonces no había necesidad. Es correcto. No era necesario que fueran al templo a circuncidarse. Porque bueno, al quedar abolida la ley, pues ya no era necesario hacer ese acto. Hubo judíos que sí lo siguieron haciendo, bueno, por costumbre, que eso era lo que pasaba en ese momento, que como había judíos que todavía no entendían muy bien el asunto de la ley que había quedado abolida, ellos seguían con su costumbre. Sin embargo, se dejó bien claro de que los judíos no estaban obligados a hacerlo. Es decir, el judío que lo quisiera hacer estaba libre de hacerlo. No había impedimento. Podía hacerlo por costumbre, pero no podía obligar a unos judíos a hacerlo. ¿Ya? Ese era el punto, ¿no? Que sucedía en aquel tiempo. ¿Cierto? Ahora fíjense, aquí hay una cosa, vámonos ahora, porque como el punto central nuestro es el templo de los mormones, hay que recordar que en el año 70 de la era común, o sea, en el año 70 de la era cristiana, Roma, en este caso, y voy a darlo con datos verídicos, que lo pueden hasta verificar, en el año 66 de la era cristiana, Cestio Galo, un general, él fue a sitiar Jerusalén. Pero en el momento que él la sitia, por alguna razón desconocida, él se va. Sin embargo, 4 años después, el general Tito sitia Israel y sí, en este caso Jerusalén, sitia Jerusalén y sí conquista Jerusalén, se hace de Jerusalén y el templo evidentemente es quemado, es destruido, no queda absolutamente vestigio del templo. Por eso es que a partir del año 70, y esto es bien interesante, me gusta mucho este tema, y por eso es que a partir del año 70, cuando se derriba el templo, se pierde cualquier información sobre algún linaje de cualquier tribu. Es decir, a partir del año 70, cuando el general Tito destruye el templo en Jerusalén, a partir de ahí, cualquier vestigio del linaje se pierde.
Ya nadie sabe si es realmente judío, ya nadie sabe si es de la tribu de Benjamín, ya nadie sabe si es de Neftalí, si es de Zabulón. A partir de allí ya no hay ninguna posibilidad de que puedas saber si es de alguna tribu. Ahora fíjese, hablando del templo mormón, porque básicamente yo no sé ustedes que fueron mormones, hay como una cierta similitud, ¿no? Es decir, los mormones quieren hacer como que hay una conexión entre el templo antiguo con el templo de los mormones, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, no sé si Mauricio está congelado o si estamos Aquí, en vivo, Mauricio. aquí estoy. ¿Sí me Es que escuchan? como no te ve que ni pestañeaba, yo decía que estará congelado o estará... Bueno, yo lo que te puedo decir, lo que yo he leído, es que los mormones intentan poner ciertas cosas del templo antiguo, y ponen ciertas cosas que ellos mismos revelaron, que según se practicaban en el templo antiguo, que no hay rastro de eso. No hay rastro en la Biblia de las cosas que se hacen ahora en el templo, no hay rastros que se hayan practicado antes. Lo que yo puedo hacer, no sé de Mauricio. Entonces hablemos de historia patria. Bueno, el tema de los templos dentro de la iglesia mormona es, digamos, un poquito complicado para compararlo con el templo de Jerusalén. Como decía Antonio, las ordenanzas del templo de Jerusalén o del tabernáculo eran de carácter público, sí, sagrado, ¿sí? Solamente israelitas, ¿cierto? De comprobado linaje, o sea, digamos, el tema de la genealogía era fundamental dentro del antiguo Israel. Era un culto público, pero para israelitas, ¿sí? Entonces, digamos, la anotación que hacía Antonio, digamos, el famoso concilio, ¿qué hacer con los no judíos, no? Entonces, primero que todo, para poder entrar al templo, pues, o sea, tenían que ser ya gente conocida o por lo menos que tuvieran un registro. Entonces, que llegara, por ejemplo, un griego por allá de Atenas, de padres paganos, pues obviamente no iba a entrar porque no era conocido, no lo iban a dejar entrar por nada del mundo, ¿sí? En cambio, un judío sí podía entrar. Por esa razón, en su momento, Pablo de Tarso entra al templo como peregrino, ¿sí? Y lo reconocen. O sea, dice, los judíos de Tesalónica lo reconocen y arman el tierrero del siglo. Dice, este es el vago que está sacando a la gente del culto al Dios verdadero, de la secta de los nazarenos, creo que habían dicho. De los nazarenos, ¿sí? Y armaron el tierrero del siglo, lo levantaron a pata, casi lo linchan. Y no es por la guardia romana, pues, el tipo estaría muerto, ¿sí? Y él apela pues a su ciudadanía romana, peor por ahí, porque imagínense, o sea, ese sentimiento antirromano que había en esa época, lleno de celotes, que era pues la guerrilla de la época, ¿sí? Era correcto. Complicado. Entonces, por esas razones que, digamos, como una norma jurídica dentro del naciente cristianismo decían, no pongan a los no judíos a ir al templo, no pongan a los no judíos a circuncidarse, ¿sí? Porque son costumbres de judíos. La idea es que se estaba haciendo una amalgama de cultura, ¿cierto? Ahora, en el único pedacito que un templo mormón tiene con el antiguo Israel es el tema de la genealogía. Estamos hablando del bautismo por los muertos, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con el asunto de la bendición patriarcal, ¿sí? ¿Sí sabe algo de eso, Antonio? La costumbre mormona. Entonces, por ejemplo, según mi bendición patriarcal, yo pertenezco a Manasés, una de las 12 tribus. Israel, ¿de qué también lo mandaron a Manasés? ¿Sí? Todos los suramericanos, centroamericanos somos de esa tribu casi. No todos. O sea, yo conozco. Bueno, que la mayoría. Yo conozco más de un peruano que salió con linaje de Judá o linaje de Efraín. En la misión conocí a un paisano que decía ser de Benjamín, o así le dijeron, ¿no? Por ejemplo, los argentinos tienen mucho de Benjamín y Judá en las bendiciones patriarcales, ¿no? Entonces. Doctrina del diablo, ¿sabes? Bueno, o sea, es como tratar de hacer remembranzas antiguas, ¿no? Como dice, ¿Sabes qué yo creo? ¿Sabes qué yo creo? Que psicológicamente son tácticas sectarias. El día domingo vamos a hablar con una psicóloga y eso es una de las tácticas sectarias que aplican
las religiones que dan sentido de pertenencia. O sea, es como cuando tú entras a un equipo de fútbol y tú no tienes camisa. Igual, aunque juegues, tú no te sientes parte del equipo hasta que tengas la camisa. Ya cuando tengas tu camisa con tu nombre y tu número, ya eres parte de algo. Entonces, cuando tú le ofreces a una persona, tú le dices, Mauricio, yo te consagro y te bendigo y tú eres de la tribu de tal. Tú te sientes especial. Tú sientes que eres parte de algo especial. Y eso es sentido de pertenencia. Eso para mí es una táctica sectaria. No es ninguna doctrina, eso es una táctica sectaria para mantenerte ahí. Y tú dices, ay, hasta un tema de conversación, tú eres de tal tribu, yo de tal tribu. Sí, digamos, el diablo, puede ser. Es la manera, digamos, digamos, darle pertenencia al cliente, digámoslo así, ¿no? Como uno le dan una tarjeta, digamos, si uno es cliente de un banco y uno tiene, no sé, $1,000 millones, te dan una tarjeta ejecutiva, una negra, ¿no? Entonces ya... Oye, yo como en un chifa, todos los años con mi esposa, no cambiamos de chifa, y todos los fines de año me entregan un calendario. Un calendario. Exacto, me entregan. Y me hacen sentir especial. Y yo digo, bueno, me quieren, me siento parte de sus clientes. Y es lo mismo las tácticas sectarias. Es una táctica de venta prácticamente. Y uno se lo que la cree. Bueno, eso me hace acordar de ese, no sé si han visto estos videos de memes de Facebook, de, no sé cómo se llama, Faraín, no me acuerdo el nombre, ¿no? Que son muñequitos de dibujos animados, ¿no? De una chica que llega a un supermercado y dice, ¿será que puedo pagar con mi American Express Gold Platinum? ¿Sí la han visto? ¿No la han visto? Bueno, entonces la chica cada vez que va a mencionar la tarjeta lo dice a voz en cuello, ¿no? Y dice el nombre completo, American Express Gold Platinum, ¿cierto? Bueno, entonces el cajero le dice, sí, la recibimos. Entonces se la pasa, señora, su tarjeta quedó rebotada. No entendí, perdón. Entonces llega el cajero, saca el micrófono, ¿cierto? Y lo pone así. Señora, su American Express Gold Platinum ha sido rechazada por $100. Y la paisana, qué oso. Entonces es algo así, ¿no? Entonces el tema, digamos, volviendo al tema de los templos mormones, la idea del bautismo por los muertos es precisamente hacer el enlace entre las generaciones modernas y el antiguo Israel, ¿cierto? Eso le iba a preguntar a Roberto, a Antonio. Antonio, ¿es necesario para un cristiano actualmente hacer bautismo por los muertos? Porque la doctrina mormona dice que si tú no haces bautismo por los muertos, estás algo como condenándote. Es parte de un requisito para la exaltación. O sea, si quieres ser un Dios y no hiciste bautismo por los muertos, no entras a ser un Dios. ¿Es necesario para un cristiano hacer eso? Bueno, fíjate que esa parte es bien interesante porque ese era uno de los dos aspectos que yo quería tocar sobre el templo mormón. El bautismo por los muertos. Porque resulta que, y es muy típico de los mormones, es muy típico de ellos, leer solo una cita bíblica y no analizar contexto. Es muy típico de los mormones eso. Leer solamente una cita bíblica y olvidarse completamente del contexto. Y eso del bautismo de los muertos, bueno, ustedes lo conocen muy bien, que eso está lo basan los mormones en la primera carta de los Corintios 15, el versículo 29. Es donde lo basan, ¿no? Donde el apóstol Pablo, luego de él hablar acerca de la resurrección, él habla, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué pasa con los que se bautizan por los muertos? Resulta que, si uno lee el contexto, de hecho, este es un versículo bastante complejo. Claro, que los mormones lo toman de una forma liberal es otra cosa, pero es un versículo bastante complejo. El apóstol Pablo, él viene hablando sobre la resurrección, porque resulta que si tomamos en cuenta a quién está hablando el apóstol Pablo le está hablando a cristianos de Corinto, cristianos que algunos podían tener un cierto tiempo y otros podrían ser muy nuevos. Entonces, cuando el apóstol Pablo envía esta carta general. Es decir, él no envía esta carta, bueno, lo voy a enviar esta carta para que lo lean aquellos cristianos fuertes que tienen mucho tiempo. Él tiene que enviar una carta muy general para todos, tenga poco tiempo o tenga mucho tiempo.
Entonces, cuando él envía esta carta, porque al parecer los corintios, a algunos les costaba mucho el asunto de la resurrección. Parece que era muy complicado para ellos el asunto de que una persona resucitara, porque bueno, como ellos eran muy politeístas, de hecho Corinto era una ciudad griega bueno, una ciudad de enclave griego, ¿no? Donde era muy liberal en el sentido hasta religioso, y de hecho ahí se practicaba mucho la diosa Afrodita, era una de sus diosas favoritas, por eso es que se practicaba mucho allí la inmoralidad sexual, era muy depravada. Entonces, entre una de sus creencias, a ellos se les hacía bastante complicado a algunos creer en la resurrección. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando uno lee los primeros 28 versículos del capítulo 15, él habla acerca de la resurrección de Jesús, que Jesús resucitó, bueno, y cita una cantidad de argumentos, ¿no? Sobre la resurrección de Jesús. Entonces, de repente, de un momento a otro, y yo lo veo, yo siempre he visto este versículo de una manera sarcástica. El apóstol Pablo estaba siendo sarcástico aquí, porque era como que si él dijera, bueno, si ustedes no creen en la resurrección, entonces, ¿qué hacen ustedes bautizando muertos o bautizándose por los muertos? O sea, no tiene sentido eso, ¿no? Entonces, yo siempre he visto este versículo bastante sarcástico de este punto de vista, en lo cual el apóstol Pablo así lo dice. O sea, si ustedes no creen que hay resurrección, si ustedes no creen que el que murió resucita, si ustedes no creen que Jesucristo resucitó, entonces, ¿para qué ustedes se bautizan por los muertos? No hay ningún sentido entonces. De hecho, más adelante, si uno lee en el 32, él vuelve y es sarcástico. Él dice, bueno, si entonces no hay resurrección, entonces, bueno, vamos a comer y beber y fiestemos y hagamos lo que queramos. Antonio, Mauricio. Tengo un dato aquí interesante, ¿no? A mí me gusta mirar el griego, ¿no? Ajá. Aquí les recomiendo esta página, qbible.com. Aquí tiene el Nuevo Testamento en griego. En griego. Con la, digamos, la revisión de Westcott y Hort, ¿no? Entonces, ¿cómo dice en griego, no? Que es interesante, ¿no? En griego literal, sí, ¿no? Leo literal, ¿no? Entonces, epeiti polisousin oi baptisomenoi hyperton necron ei olos necron un egirontaitikai baptisontai peracton. ¿Sí? Traducido. Parece que estuviera exorcizando a alguien, Mauricio. Sí, aleluya. Eso. Bueno, o sea, traducido, digamos, 1 Corintios 15:29 lo dice, ¿no? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si los muertos no resucitan? ¿Por qué se bautizan por ellos, no? Entonces, dos detalles. Uno, había una secta en la antigüedad, una secta cristiana de esos primeros 2-3 siglos, que eran los capocratianos y los hipisistarianos. ¿Sí? O sea, se sabe poco de esa secta, pero sí se recuerdan, digamos, los padres apostólicos recuerdan que esta gente, digamos, por el afán de, digamos, de que sus familiares también aceptasen a Cristo, entonces sacaban al paisano, al cadáver del hueco donde había sido enterrado, ¿sí? Lo llevaban hasta una fuente de agua y lo bautizaban, ¿sí? Entonces la idea no entiendo por qué tenían que hacerlo de esa manera, ¿no? Pero revisando la concordancia Strong, ahí sí, digamos, apoyo lo que dice Antonio, ¿no? Que era una cosa, digamos, como una especie de sarcasmo, ¿sí? Porque, digamos, la palabra necroi, pues sí, dice aquel que ha exhalado su suspiro último, no tiene vida, fallecido, difunto, cadáver muerto, que está en el Hades, ¿cierto? Desprovisto de vida, ¿no? Pero también se aplica como una metáfora, o sea, alguien espiritualmente muerto, alguien privado de una vida que reconozca y se consagra a Dios porque se entregó a los delitos y pecados, alguien inactivo en cuanto a hacer lo correcto, alguien desprovisto de fuerza o poder, inactivo o inoperante, ¿sí? Entonces, si uno mira, pues uno recuerda, pues el 1 Corintios básicamente es un inmenso jalón de orejas a la comunidad cristiana de Corinto porque estaban permitiendo muchas costumbres censurables. ¿Sí? Correcto. Entonces, una persona, digamos, ¿qué hacemos con bautizar
podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Digamos en el contexto de la época. O sea, ¿ustedes por qué se bautizan por gente que no quiere cambiar? ¿Por qué bautizarse por gente que no reconoce, pues, la tradición cristiana de la resurrección de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué quieren bautizar a esa gente? Hay un argumento. Esa es la pregunta que hacía Pablo, ¿no? Hay un argumento que utilizan los misioneros. Cuando tú le dices, bueno, ¿por qué hacen esta práctica? Ellos te dicen, no, es porque Jesucristo, tú has leído en Primera de Pedro 3, creo que es, que Jesucristo baja al infierno y predica a los muertos, a los que antiguamente habían desobedecido. Ese es el argumento que utilizan los misioneros. Me dicen, no, si Jesucristo bajó y predicó, es porque existe una oportunidad todavía. Y ese es el argumento que ellos utilizan, ¿no? Entonces, por eso, como hay una oportunidad y él predicó, entonces si él predicó, el siguiente paso es el bautismo, y el arrepentimiento y el bautismo. Entonces, de eso se agarran ellos para poder decir que aún hay oportunidad para las personas que han fallecido. Claro. Entonces, ¿qué opinas de eso? Ese argumento que ellos dan, bueno, a mí me gustaría tocarlo en otro live, ese argumento que dan los mormones sobre que Jesucristo fue a predicar a los muertos, ¿no? Pero fíjate que con respecto a lo que mencionaba Mauricio sobre la secta, mira, entre las pocas informaciones que hay sobre quienes bautizaban muertos, de hecho eran llamados sectas, porque ni siquiera pertenecían como tal, por ejemplo, a una iglesia. Había una secta del año que inició por allá en el año 180 después de Cristo, en el siglo II, era una secta herética marcionista, de Marción. Y esta secta, que supuestamente decía ellos que era cristiana, pero era una secta, fíjense que una de las cosas que proponía esta secta herética de Marción era que, por ejemplo, el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Es decir, ellos decían que Jesucristo no era hijo del Dios del Viejo Testamento. Así decía esta secta herética marcionista. Que Jesucristo era Dios del Nuevo Testamento, que era otro Dios. De hecho, ellos llaman al Dios del Viejo Testamento, ellos dicen que es un Dios menor, porque era un Dios muy, muy airado, un Dios, que no tenía prácticamente piedad. Lo consideran ellos así en esta secta herética marcionista. Y entonces ellos decían que el Dios del Nuevo Testamento era el Dios bueno, que ese era el Padre de Jesucristo. De hecho, los marcionistas como secta, había ciertos textos y ciertos libros del Nuevo Testamento que lo eliminaron. De hecho, prácticamente, no tengo el dato exacto aquí, pero básicamente ellos de los evangelios, creo que solamente se basaban en el evangelio de Mateo y algo del evangelio de Lucas. Es decir, el evangelio de Marcos y el evangelio de Juan no existía para ellos, en su concepto como tal. Y el de Marcos es el más fiel tras eso, y el de Marcos es el evangelio de los más fieles todavía. Correcto, aun siendo que Marcos no conoció a Jesús como tal, ¿verdad? Es decir, no estuvo con él. Y entonces, fíjense, aquí donde está la cosa, ¿no? ¿Por qué los mormones efectuaban un bautismo por los muertos, siendo que quienes se conoce que hicieron estas prácticas fueron sectas? Es decir, no fueron realmente es decir, no estaban cerca ni siquiera de la Iglesia Católica para aquel tiempo. Eran simplemente unas sectas con sus creencias distorsionadas, que empezaron a tener ciertas prácticas paganas, como en este caso el bautismo por los muertos. Y de hecho, por ahí también se menciona que hubo también otra secta en Norteamérica, en Pensilvania, una secta que llamaban secta, perdí el nombre de la secta porque de hecho no lo pude ubicar. Había otra secta en los años 1700 que tampoco tiene que ver nada con los marcionistas, era otra secta muy, muy alejada, pero que también practicó el bautismo por los muertos por allí en los años 1700. Y era una secta también, realmente. De hecho dicen que era una secta oculta de Pensilvania, que también practicó como el bautismo por los muertos. Ahora la pregunta,
Porque los mormones insisten en hacer bautismo por los muertos cuando realmente no está confirmado en ninguna parte de la Biblia que hubo un bautismo con los muertos. De hecho, miren, si ustedes ven, por ejemplo, si ustedes ven el libro del Evangelio, aquí el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, pero si ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 1, en el capítulo 1, allí el apóstol Pablo habla de ciertas personas que él bautizó. Y esas personas, evidentemente, que él bautizó eran personas vivas. Es más, dice que él bautizó a algunos que ni siquiera se acuerdan el nombre. Dice que también bauticé, aparte de ellos, no recuerdo haber bautizado a nadie más. Es decir, él bautizó personas vivas. En un momento el apóstol Pablo habla en su caso aquí, por ejemplo, que él dice que fue a bautizar personas muertas. Y estamos hablando de Corintios. Oye, Antonio, esta práctica del bautismo de los muertos no existía entre los judíos, ¿verdad? No existía, no. En ningún momento existía. De hecho, probablemente pudo haber sido que alguna secta o alguna de estas religiones, por llamarlo desde un punto de vista, por llamarlo pues así, allá en Corinto, de estas religiones griegas, porque eran muy diversos. De hecho, cuando ustedes leen lo que es Corinto como tal, era muy diverso. Ellos eran muy politeístas, eran muchos dioses. Probablemente alguno de ellos lo hacía. Antonio, Mauricio. La iglesia, a ver si atino, la iglesia nueva apostólica. No, Mauricio, no, es otra iglesia. Busca por allí Bautismo por los Muertos, Pensilvania. O sea, estaba mirando aquí, digamos, aquí en la Wikipedia, iglesias no son que practican el bautismo por los muertos. La iglesia nueva apostólica, por un mes fui miembro de esa iglesia, antes de ser mormón. Bueno, aquí hablaba los marcionistas, los montanistas, los novacianos, ¿sí? Bueno, hablaba de Epifanía, hablaba de los seguidores de Cerinto, pues ya en la época de como tal, ¿no? Ajá. El sínodo de Hiponia, ¿cierto? Bueno, 1 Corintios 29, bueno, aquí Tertuliano hablaba del tema también, cuando habla de los mormones. Tertuliano fue un acérrimo enemigo, en este caso, de Marción y de sus creencias y doctrinas. Bueno, sí, pero bueno, o sea, aquí la iglesia que se habla de eso, que la practica todavía, es la iglesia nueva apostólica. Esa sí no me la sabía, y eso que yo, con razón no me contaban, el Barraco Pastor no me contaba toda la historia. Yo ni sabía que había otras iglesias que practicaban el bautismo por los muertos. Bueno, el punto que tenemos muy claro es que no es una práctica cristiana. Es decir, en ningún momento los cristianos del siglo I practicaron bautismo por los muertos. De hecho, entonces, se puede considerar que los mormones no son cristianos. Básicamente en esa parte no. O sea, porque en la ortodoxia cristiana no. Es correcto. De hecho, los mormones, yo he leído que dicen ordenanza. Pero es que tú no ves aquí ordenanza. ¿Qué es una ordenanza? Mira, yo te voy a buscar y yo les voy a buscar acá a todo el público en general qué es una ordenanza como tal. Por ejemplo, cuando Jesucristo muere y está a punto de ir al cielo, por ejemplo, y vamos a conectarlo con el bautismo. Él dice, Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos. Eso es una ordenanza. Es más, fíjense que él dice, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una ordenanza. Y fíjense que aquí lo interesante es que Jesucristo dice que vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Está hablando de personas vivas. No está hablando de que vayan y bauticen personas muertas. Dice, vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Estamos hablando de que vaya, converse con personas vivas, ¿no? Esto se puede considerar el satanismo o alguna clase de esoterismo. Básicamente es una creencia pagana. Una creencia pagana. O sea, una doctrina pagana, correcto. Pero podría ser satánica, ¿no?
Sí, o sea, sin duda alguna. Sin duda alguna pudiésemos tomar ese punto de vista. Mauricio. Bueno, digamos estrictamente satánica, no tanto, pues que, digamos, bueno, si ya nos vamos a meter en los ritos mormones, que más adelante pronto hablaremos de eso, ya es harina de otro costal, ¿no? Pero como Sí, tal, la idea, digamos, de que el fallecido tiene oportunidad de, digamos, de recibir lo que no recibía en vida, ¿cierto? O sea, siempre fue una pregunta dentro del cristianismo, ¿no? Ahora, recordemos, digamos que en la tradición griega se hablaba de que, digamos, todas las almas de la humanidad iban a parar al Hades, ¿sí? Entonces, correcto. o sea, ahí como dicen, donde la puerca tosió el rabo, de manera figurada, porque es que, bueno, en el Nuevo Testamento se habla del Hades, ¿no? Como morada de los muertos y Ajá. pues inclusive en O, el o Apocalipsis se habla, Seol en el Nuevo Testamento. o digamos en el antiguo, el Seol, El ¿cierto? antiguo Seol. Ujú, y Y el en nuevo el, Hades. el problema es que, digamos, si usted le preguntaba a un griego qué era el Hades, pues todo el mundo se remitía a la tradición griega, ¿no? El dios Hades gobernaba, ¿no? Así como la película de Disney, ¿no? Soy Hades, dios de la Correcto. muerte, ¿no? O sea, así de sencillo, ¿no? Entonces, si había una oportunidad, por mínima que fuera, de que los muertos fueran cristianos, pues ahí Los aplicaba lo que bautizados. decía Israel, ¿no? O sea, un sentido de pertenencia, ¿no? Así es. Entonces, Oye, ya, seguimos con el tema. Dentro del... Tú ibas a contar algo más, Antonio, por si acaso. Sí, sí, fíjate que una de las cosas que yo quería contar sobre el bautismo por los muertos en el templo, porque estamos hablando de que en el templo donde se hace el bautismo por los muertos, o sea, básicamente, fíjate, esta es una doctrina que viola cualquier tipo de libre albedrío. Lo viola. Porque si tú me bautizas a mí, yo morí, y tú me bautizas a mí, me haces mormón. ¿Cierto? Queda claro. Me estás haciendo mormón. O sea, digan lo que digan, yo me morí y tú me estás haciendo mormón. Y si yo en vida yo A no la quise ser, fuerza. porque de hecho yo no quiero ser mormón y yo dudo que mi vida sea mormón, o sea, tú obligado me vas a hacer Antonio, mormón. te ¿Mm? van a hacer mormón. Te van a hacer Entonces, de aquí a mañana ven este video, ya saben que no estás bautizado, ya saben tu nombre, solo has dicho no has dicho tu apellido, sabes que es Antonio, por la autoridad del sacerdocio Melquisedec que poseo, yo te bautizo Antonio en el nombre del Padre y del Espíritu, y ya está, tú falleces y te vas al mundo de hay los una espíritus cosa, no, y fuera a de abrazarte con los chiste, mormones. fuera de exacto. chiste, vea, cuando yo fui obrero de ordenanzas, habían cédulas de personas para bautizar así. Yo, de hecho, a varios Antonios bauticé sin apellido. Dale Simplemente por seguro, Antonio. Imagínate. digamos, se les concedía esa cuestión porque eran, digamos, partidos de bautismo. Bueno, la iglesia mormona pues tiene el registro más grande del mundo de partidos de nacimiento, matrimonio y defunción de la tierra, ¿no? Exacto. Oye, Entonces, así seas apóstata, criminal, de lo que sea, te vuelven a bautizar allá. Ajá. exactamente, porque es que, o sea, ese es el problema que, inclusive por aquí mirando en la Wikipedia, ¿no? Inclusive ahí está la fuente, para el caso no quiera mirarla. Hay un problema gravísimo, digamos, dos problemas. Uno, digamos, con la raza de los judíos, porque ellos Ajá, específicamente pidieron que no bauticen judíos mormones, o sea, volverlos a Correcto. mormones, ¿no? Pero, o sea, están airados. aquí hay unos paisanos, por ejemplo, vea, es mormón ya Cristóbal Colón, es mormón Simón Bolívar, es Wow. mormón Juan Pablo II, y hasta el Juan Siddhartha Pablo, Gautama Buda ya es mormón, Es no mormón. creo. ¿cierto? Ya que se retuerce Buda Adolfo Hitler es donde sea que mormón, esté. Juana de Arco, Genghis Khan, Stalin, ¿cierto? Oye, Mauricio, ahora que hablas de todos esos Genghis Khan y todos esos que están metidos ahí, hay un capítulo de South Park, pues que se van al infierno y están un pocotón de personas ahí que según han bautizado también. Exacto, Bueno, entonces, o sea, digamos, o sea, la idea es volver al mundo mormón, en vida o en muerte, Hacerlo mormón. Correcto. en esencia, ¿no? vas a Entonces, ser Entonces, mormón, ahí, o Antonio. ahí sea, donde por eso, falta la pregunta, ¿dónde queda mi libre albedrío? ahí digamos, esa pregunta me la hicieron a mí siendo misionero. ¿Qué contestaba yo? ¿Cierto? ¿Qué contestaba yo? Uno les explicaba a los investigadores lo siguiente.
Si usted se bautiza por alguien que ya falleció, que no conoció la iglesia o que de pronto rechazó el evangelio en vida, esa ordenanza queda como, a ver, ¿cómo le digo yo? Como de esas tarjetas de regalo de los centros comerciales, ¿no? Que uno dice, no se la han visto, que uno, no sé, paga la tarjeta 10,000, 20,000 pesos, 100,000 pesos, ¿cierto? Y uno dice a la persona, se la doy, ¿cierto? Se la regalo, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé cómo, se hace la transferencia, digamos, de las bendiciones en el mormonismo. Esa tarjeta, metafóricamente hablando, se le entrega al fallecido. Entonces usted dice, vea, su familia ya hizo la obra por usted. Queda en usted si la acepta y la rechaza. Porque, de acuerdo a la enseñanza del mormonismo, hay obra misional en el mundo de los espíritus. ¿Cierto? Que eso fue lo que... Me va a ser misionero. Según la tradición mormona, hay misioneros en el mundo espiritual, ¿cierto? Gente que pasa del paraíso a la cárcel espiritual porque los puentes se tendieron después de la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces, gente del paraíso pasa a la cárcel espiritual a predicarle a los condenados, digamos de alguna manera, ¿sí? Entonces, los que acepten, ¿cierto? Esa ordenanza que hicieron sus familiares en vida, ellos pueden pasar al paraíso antes de la resurrección, ¿sí? Porque, digamos, el mismo libro de Mormón lo dice, ¿no? Hay una cárcel y hay un paraíso, ¿cierto? Creo que está en el libro de Almas, si no estoy mal. Pero hay una cosa curiosa del libro de Mormón, dice, la bendición de aceptar o no las normas divinas se hace en vida, porque después de esta vida, dice el libro de Mormón, ya no se puede hacer más, ¿sí? Entonces, correcto. ¿Cómo usted cuadra eso? Pues con, no sé, sección 138 de Doctrina y Convenios. No sé, o sea, eso es como se dice, es una maroma. Estaba consumiendo algo, José Miguel. Un arroz con mango. Un arroz con mango mezclado con limón. Sí. Sí. Bueno, entonces miren, para finalizar con esta parte de esta práctica en el templo, bautismo por los muertos, bueno, aquí desde mi punto de vista es una práctica no cristiana, una práctica con una ordenanza dudosa, porque el apóstol Pablo en ningún momento dio esta ordenanza, y al final termina siendo una práctica pagana, porque quienes hicieron esta práctica, todos han sido suscritos como secta. Si ninguno ha estado ni siquiera cerca de lo que ha sido el cristianismo como tal. Todos han sido... Y que a mí me da pena porque llevan a los niños de 12, 16 años a hacer estas prácticas. Ellos no tienen ni idea de dónde están metidos. Y son influenciados por personas también para hacer estas prácticas, yo diría, satánicas. Realmente tienen que arrepentirse. Correcto, así es. Ahora miren, seguimos entonces. Sí, seguimos. Vamos entonces a tocar otro punto que ustedes también conocen muy bien, lo conocen muy bien Israel, que es el asunto del sellamiento, el sellamiento matrimonial. Entonces, tú te casas, vas al templo y entonces en el templo te sellan eternamente con tu esposa, ¿no? Una vez que vayas ahí y te hacen toda esa investidura, te hacen entonces el sellamiento eterno, ¿no? Que ahora vas a estar eternamente con tu esposa, pues tanto en esta vida como en la que sigue, ¿no? Sí, Israel. Sí, le voy a preguntar a Mauricio. ¿Dónde te sellaste, Mauricio? Mauricio, tierra. Sí, Templo de Lima. ¿Te sellaste? Templo de Lima. Ah, ¿en serio? No sabía. O sea, ¿están casados actualmente? Eso es un viaje de 3 días que hice. Sí, o sea, pero, yo sigo con mi esposa. O sea, ninguno de los dos ya vamos a la iglesia. Yo mandé a borrar mi nombre. Mi esposa no va a la iglesia. Ella todavía permanece en los registros, pero, o sea, según la política de la iglesia, ella no está sellada a ningún hombre. Porque yo mandé borrar mi nombre de los registros de la iglesia y por consiguiente todas las ordenanzas que se hicieron, pues quedan anuladas. Pues según los mormones, ¿no? Básicamente, Mauricio, tú estás amarrado, pero no sellado. Ya no, porque como yo ya mandé borrar mi nombre, yo no soy mormón. Exacto. ¿Sí?
Entonces Oh, y yo, sabes, mira, por eso digo, ¿no? Por eso digo, mira, esa táctica está amarrado pero no sellado. es que digamos, esa es la cuestión. Si uno mira la historia de los sellamientos dentro del mormonismo, hoy estaba leyendo el librito de Gerald y Sandra Tanner. Había un paisano por ahí que se casó, mejor dicho, se selló a más de 400 mujeres. O sea, había uno de 400, 375, 250. En el caso del mismo José Smith, después de que él falleció, había como 500 mujeres haciendo fila, ¿sí? Porque todas querían ser esposas espirituales de don José, ¿sí? Yo lo que yo. Entonces, esa es una competencia. Inclusive, por ahí estaba, o sea, de abuelo de pájaro, vi un caso de un mormón que, digamos, puso la queja de por qué él no se podía sellar a su esposa, ¿sí? Hasta estamos hablando de Utah. Y Brigham Young, que era el presidente de la iglesia en la época, dijo, es que esa esposa no es suya. Ella voluntariamente aceptó ser esposa de José Smith. ¿Sí? Oye, eso, mira, eso de los sellamientos es una locura tremenda. O sea, yo no sé, créeme que yo no sé cómo estuve metido ahí. Esto de los sellamientos, y peor ese Brigham Young, que era un lujurioso de lo peor. ¿Cómo puedes tú ser padre? Un padre presente, se puede decir. O sea, te sellas con una, te sellas con otra, te sellas con otra, y las mujeres no vivían cerca. Las mujeres vivían una 10 kilómetros, otra 5, otra 15. Entonces, imagínate, Mauricio tiene unas 20 mujeres, Antonio. Se ha sellado unas 20 mujeres. Bacán por él, ¿no? Entonces, a Mauricio le toca el día lunes visitar a una, que queda como 10 kilómetros. O sea, caminando o en caballo te demorabas. Estabas un día en otro lugar, otro día en otro lugar. ¿Y qué es lo que pasa con los hijos? O sea, eres un padre ausente, o sea, no eres un padre que está educando a sus hijos. Y esto de lo que hizo Brigham Young, conteniendo hartas mujeres y hartos hijos, hasta una foto creo que hay, es una práctica que primero daña tus genes. Segundo, porque hasta a veces se cruzaba entre primos y esto de la poligamia. Y segundo, eres un padre ausente, o sea, no crías bien a tu familia por tener mucha cantidad de por eso, Israel, o sea, el problema, digamos, con la poligamia mormona es esa que está mencionando, ¿no? Justamente, ¿no? Por esa razón, para ser polígamo hay que tener billete. ¿Sí? Y lo segundo, tienen que estar las esposas cerca, porque es que a ese ritmo de andar a caballo 10, 20 kilómetros visitando a cada esposa, pues como complicado. Lo curioso es que vaya y mira la descendencia de Brigham Young ahorita. No todos, pero sí muchos, pues lo ven como un gran antepasado. ¿Sí? Pero bueno, o sea, cada cual con su, cada loco con su tema, ¿no? Así es. Yo le quería preguntar algo a Antonio. Antonio, la comparación del sellamiento mormón con el casamiento judío. El casamiento judío era un evento público, ¿verdad? Correcto. De hecho, sí, fíjate, ¿no? Que cuando Jesucristo fue a una boda, la boda de Caná. El primer milagro que hizo Jesucristo fue en una boda, ¿verdad? Cuando convirtió al bambino. Yo me refería a la ordenanza, cuando el sacerdote los une. ¿Cómo es? Yo la verdad no sé mucho de ese asunto. Realmente no hay mucha información al respecto, ¿no? De hecho, fíjate que el asunto en el pueblo judío, en israelita, era tan profundo que ya cuando una persona se comprometía, ya se le tomaba como que era matrimonio. Porque fíjate, en el caso de Jesús, cuando María sale embarazada por Espíritu Santo, no estaba casada todavía con José. Y sin embargo, José, ya como evidentemente no estaba muy claro sobre el milagro, él se iba a divorciar en secreto de María. Se iba a divorciar. Porque ya el simple compromiso ya era básicamente tomado como que un matrimonio, o sea, ya era un hecho. O sea, en el antiguo Israel, para los judíos, el noviazgo no era una cosa de que, como ahora, pues, yo tengo un novio y después tengo otro y tengo 10 hasta que encuentre con el que yo me quiera casar. Para aquel tiempo no era así.
para la cultura y tradición judía, un compromiso era básicamente ya un matrimonio, es decir, te comprometiste y con ese te vas a casar. Ahí va otro tema, Mauricio. Para el hombre es más fácil sellarse, ¿verdad? Que para la mujer. O sea, digamos, a la norma de la norma mormona, el hombre puede ser sellado a varias esposas. No en vida, hay cantidad, no hay en vida o en muerte, en algunos casos. Te pongo un ejemplo. Claro, yo de aquí a mañana ya me hago mormón. Roberto y Mario me convencieron, me hago mormón. Mi esposa sigue siendo mormona y yo estoy sellado a ella. Entonces, pero me divorcié de ella, digamos, o me separé de ella, perdón, ni siquiera me divorcié, solo nos separamos. Yo voy y puedo escoger otra esposa, ¿verdad? Y sellarme. Sí, ¿no? Y para la iglesia es un matrimonio legal. No importa. Y así, me separo y me vuelvo a sellar con otra persona. O sea, digamos, ahorita la iglesia tiene una política clara al respecto. Si uno, digamos, o tiene que fallecer. No, póngale cuidado. Si yo, por ejemplo, estoy sellado a una mujer, ¿sí? De acuerdo a la costumbre mormona, me separo de ella legalmente, ¿sí? Me caso con otra mujer, ¿sí? Y me puedo sellar a esa segunda mujer. En la práctica, yo estoy sellado a dos mujeres. ¿Cuál es digamos, el detalle que ahorita la iglesia le coloca? Primera pregunta, la recomendación para el templo que le van a hacer sobre el tema. ¿Usted cumple sus obligaciones para con su ex esposa? ¿Sí? Si el hombre confía y dice, no la tengo descuidada, no le dan recomendación. Así pueda tener 3, 4, 5, ¿sí? O sea, él debe responder por manutención de sus esposas y de sus hijos, porque aunque en la tierra, según la costumbre mormona, legalmente no son esposos, espiritualmente sí lo son. O sea, cuando me refiero es desde el punto de vista celestial. O sea, no hablemos de cosa espiritual. Desde el punto de vista del reino celestial, él sigue siendo el esposo de 4, 5, 6 mujeres con las que se haya sellado. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo una mujer quiere hacer la misma gracia, solamente los sellamientos son en vida. Es decir, hasta que la muerte los separe. Ninguna diferencia con un matrimonio civil o un matrimonio católico. ¿Sí? ¿Por qué las mujeres, según Doctrina y Convenio 132, las mujeres le son dadas al hombre para multiplicarse y henchir la tierra? Oye, eso le dije yo a mi esposa. Yo le dije, mira, si tú piensas volver a la iglesia, lo que va a pasar es que cuando ya mueras, según la doctrina mormona, es que te van a agregar otro esposo. Vas a ser, vas a ser una de las 8 o de las 10 de, no sé, o de repente a la final tienes suerte y vas a ser una de las número 15 o número 20 de Nelson, de repente. Porque Nelson obviamente va a tener su premio allá en el reino celestial. Nelson muere, llega al reino celestial, le dan su planeta, mira, aquí está tu planeta, aquí está tu esposa, estas son las que de los apóstatas, y te las doy a ti. O sea, en esencia sí funciona, ¿sí? ¿Por qué razón? Vuelve el principio, ¿sí? Las mujeres les son dadas a los hombres para que se multipliquen, ¿cierto? Entonces, el multiplicarse no solamente implica asunto de una vida mortal como esta. ¿Sí? Y ellas se siguen multiplicando. Pues. Y ellas se siguen multiplicando. La creación de hijos espirituales en la vida mortal que en su momento don Russell va a tener. O sea, va a tener millones de hijos, ¿cierto? Hijos espirituales, ¿cierto? O sea, sin cuerpo físico, pero al final hijos, ¿no? Entonces, el plan de salvación mormón vuelve y juega. ¿Cierto? Eso es como van a estar como conejos, sí. Bien, nace uno, nace otro, como conejos van a estar Ahí sí, como decía el cuento, ñongo, ñongo, muerte. O sea, prácticamente la doctrina es que tú subes a reproducirte, prácticamente eso, ¿no? O sea, en esencia, porque es que si uno mira no más acuérdese cuando usted entró al templo con su esposa y se selló, ¿cierto? Acuérdese. ¿Qué hicieron después digamos, de que estábamos en el altar? El obrero sellador, pues, dijo sus palabras y toda la cosa, ¿no? ¿Se acuerda ¿Se acuerda qué pasó después? ¿Se acuerda qué pasó después?
Nos fuimos al reino, No, al en cuarto el salón celestial. de sellamiento. ¿Se acuerda qué hace el obrero con uno después de que ya uno los casó? No me acuerdo muy bien. A ver, me acuerdo algo, de repente me estoy olvidando. Lo ponen frente al espejo y usted puede ver Ah, su sí, reflejo, verdad. ¿cierto? Que es infinito, ¿cierto? Y así digo, mientras ustedes cumplan, siempre dice el obrero esto, mientras ustedes cumplan los mandamientos de Dios y las normas de la iglesia, en el reino celestial su descendencia será tan abundante o más abundante que las arenas del mar. ¿Sí? ¿Verdad? Eso te iba a decir, Antonio. Mira, pero tengo que poner, decirte que para mí es algo psicológico fuerte que te dicen, te hacen mirar a un espejo que tiene como un reflejo profundo y tú como que te multiplicas ahí mirándote con tu esposa y aparecen miles de tú y de tu esposa ahí. Es terrible lo que haces. Pero ibas a contar algo, Antonio. Sí, el asunto es que este asunto del sellamiento eterno, indiscutiblemente, es otro de los grandes inventos de José Smith, porque evidentemente en la Biblia en ningún momento habla de un matrimonio y un sellamiento eterno. De hecho, lo que menos en todo caso propone, claro, evidentemente la Biblia aboga por el matrimonio y el matrimonio sano, bueno, ¿no? Entre dos personas. Pero fíjese que, por ejemplo, hay dos maneras en que el matrimonio puede deshacerse. La Biblia habla de dos acciones, de dos maneras en que un matrimonio se disuelva, que es adulterio y la muerte de uno de los cónyuges. Esas son las dos formas en las cuales se puede disolver un matrimonio. Ahora tú te preguntas, porque bueno, de hecho Jesucristo en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5:32, él dice, pero yo les digo que el que se divorcie de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio. Es decir, también clarito, Jesucristo dice, si usted se divorcia de su esposa, pero si no es por inmoralidad sexual, es decir, si no es por adulterio, usted le está poniendo un pecado también. Es decir, que una de las formas de disolver el matrimonio es el adulterio. Y en ningún momento Jesucristo dice, no, usted se casó eternamente, usted no se puede divorciar porque usted se selló eternamente. En ninguna parte dice eso. Lisa, hay una forma. Si uno de los dos comete adulterio, evidentemente hay base para un divorcio. Ahora, otra, que la cita el apóstol Pablo, y justamente también allí en la primera carta a los Corintios, allí primera carta de los Corintios 7:39, allí por ejemplo el apóstol Pablo dice, por ejemplo, hablando de la esposa está atada a su esposo mientras él esté vivo, pero si su esposo se duerme en la muerte, está libre para casarse con quien quiera. Más claro imposible. Que con el Señor, exacto. Está claro. Es decir, si una mormona piensa que tiene que quedarse viuda toda la vida, aquí el apóstol Pablo está diciendo, su esposo murió, usted está libre para casarse con quien quiera. Es decir, siga disfrutando de su juventud, si si su esposo falleció joven, o si, por ejemplo, su esposo le fue infiel y usted se quiere divorciar, cásese con otro si usted quiere. Es decir, pero esto del sellamiento eterno, indiscutiblemente fue un invento de José Smith para tener todas las mujeres que él quería. O sea, eso no tiene otra explicación. Y sabes que ese también es otra táctica psicológica, se puede decir, que utilizan los mormones, porque lo que te venden es que las familias pueden ser eternas. Eso es lo primero que te dicen los misioneros. ¿A usted le gustaría pasar con su familia, encontrarse, abrazarse y seguir casados eternamente? Y obviamente a quien no le gustaría seguir con su familia, volverlo a ver, ¿no? Entonces, eso es una de las tácticas psicológicas que utilizan para atraparte. Israel, Mauricio, yo conozco una mormona que el esposo le ha montado cacho. Yo creo que multipliquen esto por 50. El hombre es un tipo inquieto. Sí. Y la mujer sigue casada. José está ahí.
Y el hombre era mormón, porque los dos se sellaron en el templo mormón. Y el hombre le ha sido infiel esto por 50. Y ella todavía sigue casada con ese hombre, porque me imagino que en su mente y en su cerebro mormón dice, no, esto es un sellamiento eterno, yo tengo que seguir casada con este hombre si me monte cacho las veces que él quiera. Es que, Entonces, digamos, hasta Oye, ese punto. incluso cuando yo he escuchado casos, no sé si ustedes han escuchado casos, que una pareja se es infiel, lo primero que hacen es ir donde el obispo y ellos deciden pues si separarse, si seguir juntos. O sea, no, el obispo recomienda que a pesar que haya infidelidad, la mujer o el hombre debe perdonar y seguir la relación. O sea que no hay libre albedrío, pues. O sea, caemos nuevamente en la imposición sectaria de que tú tienes que hacer lo que dice la iglesia. que lo que diga el Y líder. yo he conocido parejas que se han perdonado y siguen todavía en la iglesia. Ya más adelante se separaron después. Es que es normal, o sea, por ejemplo, sí, un esposo puede ser infiel a su esposa, pero la esposa, bueno, mira, lo perdona una vez, perfecto, porque está bien, lo puede hacer y puede seguir el matrimonio. Pero que tú por esa doctrina de un sellamiento eterno tengas que aguantarte todas las infidelidades de tu esposo porque, bueno, en la iglesia me sellé y esto es eterno y sea Mira, lo que y sea, mira yo tengo que seguir casado. que mira, esto es algo tan fuerte y tan delicado para los mormones cuando tú le hablas esto del sellamiento y peor para cuando alguien se ha casado. Mira, yo me casé con mi esposa y cuando yo decidí, le dije, mira, yo ya decidí no ir a la iglesia y yo decidí que esto es falso, del diablo, y ya no quiero seguir en esta doctrina porque hace mal a mi familia y a todos. Y ella lo primero que me dijo, y nuestro sellamiento, y me dice, entonces ya no vale que nosotros nos sellamos, y se puso a llorar. Yo le dije que lo entienda, que el que enseñó esos sellamientos fue uno de los hombres más infieles todavía, le fue infiel a Egma al revés y al derecho. Egma se retiró de la iglesia, no sé si tú sabes eso, Antonio. Egma Smith, Sí. la esposa de José Smith, se fue de la iglesia, se armó su propia iglesia con su hijo y en la biblioteca del Evangelio dice que ella no aceptó a muchas de las esposas con las que José Smith a escondidas se casaba. Ninguna. Bueno, no, sí aceptó a 4, ahí dice en la biblioteca, aceptó a 4 con las que convivió al mismo tiempo, pero de ahí a las otras las rechazaba y José Smith y Ekman Smith pasó un tiempo muy difícil aguantar tanto cacho volado Pero que es que, tenía. Entonces, para una mormona es complicado que tu esposo, por ejemplo, en mi caso, salga y mi esposa se puso a llorar, ¿no te digo? Es fuerte porque para ella en su mente esto es de Dios, este sellamiento es eterno y que yo me salga de la iglesia significa que ya no vamos a ir cuando ya fallezca y ella fallezca, ya no nos vamos a reencontrar porque dicen que cuando tú te levantas, es lo que te dicen, ¿no? Cuando tú te mueres, te levantas, el esposo llama a la esposa. O sea, yo tendría que llamar a mi esposa, pero como ya no estamos sellados, yo no la voy a llamar. Entonces ella se puso a orar por eso, y fue difícil al principio. Ya ahorita como que ya está pudiendo entender un poco más. Como te digo, es algo bien psicológico, bien fuerte que tiene. Y mira, y por eso termino con esto. ¿Por qué crees que ya la iglesia no construye capillas? Construye templos, porque sabe que los templos unen psicológicamente mucho más que las capillas. Cuando tú sellas a un miembro, mira, un misionero que ha recibido investidura y se ha casado por el templo, es recontra que difícil que salga de la iglesia, recontra que difícil, porque está trabajado mentalmente a un nivel que le han dado nivel de aceptación. Primero, cuando tú entras a la iglesia, tú entras vestido así, con cualquier ropa, así como estamos nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Tú te sientes incómodo. Aunque perteneces y te bautizaste, te sientes incómodo y tú lo que haces es primero ponerte camisa blanca y corbata. Y mira que yo hasta ahorita, yo asisto a otra iglesia y yo me he visto como mormón, todavía sigo con camisa blanca y corbata, porque eso está bien metido adentro de mí, que yo, sí, está arraigado. Es más, y ropa dominical, solo tengo camisas blancas nada más y más cortas y hartas corbatas.
Entonces yo, mira, llega este domingo que viene, me pongo mi camisa blanca y corbata y la gente en la iglesia evangélica, todos están normales y me ven así, de, ¿qué será? Este man pastor. Entonces siempre, y me dicen pastor, me dicen en la iglesia. Entonces le digo, no, yo no soy pastor, le digo, me ven como, me ven internado y todo, le digo, no, yo no soy pastor, le digo, sino que ya es la costumbre. Entonces, psicológicamente, desde ahí te trabajan, desde la vestimenta, aunque parezca mentira, desde la cultura, cuando ya te vas a la misión, te dan las investiduras, ese es otro nivel de aceptación que te dan, de pertenencia, te dan las investiduras, te sellas en el templo, te dan más nivel de aceptación, de que tú pertenezcas. Entonces es tan fuerte que un misionero sellado salga de la iglesia. Es bien complicado. Yo no sé, por eso aquí está Mauricio. Si tú nos puedes explicar lo difícil que es ser sellado, ser misionero y salir después de eso es complicado. Psicológicamente es la verdad, bueno, a mí me pasó lo mismo con mi esposa que lo esté con la suya, ¿no? Se pusieron a llorar, ¿no? Mire, el caso mío fue supremamente fácil salir de la iglesia, ¿sí? Yo les digo a todos, ¿por qué se salió de la iglesia si la iglesia verdadera? Lo voy a decir porque, vean, yo salí del mormonismo de José Smith y aprendí a conocer el mormonismo original, ¿sí? Es así de sencillo. O sea, yo soy musulmán chiita, ¿sí? O sea, esa es la enseñanza que estoy procurando seguir, ¿no? Como en alguna ocasión les expliqué en algún otro video, el Islam enseña la doctrina del matrimonio eterno, pero no como los mormones, ¿sí? ¿Cómo lo enseña el Islam? Es una prerrogativa divina que familias van a vivir por la eternidad, ¿sí? Y no es a reproducirse como conejos, ¿sí? Es así de sencillo. Entonces, si mi familia es recta bajo las normas divinas, ¿sí? Bajo la fe, bajo la convicción de un Dios único, ¿sí? Y como familia vivimos, digamos, las normas divinas, pues queda como prerrogativa divina que entre todos podamos ser familia en la eternidad, ¿sí? Pero no por imposición, no por rituales, no por ordenanzas, ¿sí? ¿Sí? Sino por gracia. Gracia divina. Es así de sencillo. Es la norma islámica. Lo que hizo Pepito fue sencillo, ¿sí? Coger la norma islámica, torcerla, acomodarla, ¿cierto? A su gusto y justificar todas las tonterías que hizo, ¿sí? Por eso en algún momento el mismo José Smith dijo de que él iba a ser como los musulmanes, porque el tipo, o sea, el Islam que él conoció era el Islam de los orientalistas del siglo XIX. Voy a ser como Mahoma, que él dijo el Corán a la espada, ¿sí? Yo soy el Muhammad americano, ¿sí? Ahí con eso se destapó. ¿De dónde sacó el mormonismo? 80% de las enseñanzas mormonas son islámicas torcidas, ¿sí? Es así de sencillo. Es así de sencillo. Entonces, yo lo que le he dicho a mi esposa es eso. A mi esposa le he dicho eso, ¿sí? Si algún día seremos una familia eterna es porque Dios quiere que lo seamos. Lo que tenemos que hacer es portarnos bien conforme a las normas de Dios, hacer lo bueno, no hacer daño a nadie, hacer bien a los demás. Y va a ser la misericordia de la que nos una. Nada más, ¿sí? Nada de rituales, nada de eso, porque, o sea, cuando ya estaba, antes de aceptar el Islam, era complicado a toda hora que los líderes me vivieran diciendo y retacándome ese tema del sellamiento. Mire que, o sea, llegó al punto de que me chantajeaban de escoger o la iglesia o mi esposa. Llegaron a ese extremo. ¿Sí? Wow. O sea, en algún momento de la vida, pues yo tuve desavenencias con mi esposa y duramos separados un tiempo. Y en la iglesia me dijeron que debía escoger una esposa que me ayudara a mi exaltación. O sea, correcto. A mi esposa eso también le dijeron eso, ¿sí? O sea, usted tiene que dejar ir a Mauricio porque él necesita ser exaltado. Mauricio, ¿qué edad tienes ahorita? ¿Señor? ¿Qué edad tienes ahorita? 52. Ah, ya, no, porque ya habían aumentado la edad para, bueno, ya no estás en el rango, pero ya habían aumentado la edad para pertenecer a los Has. Eso es lo último que estaba leyendo. No, yo ahora soy jaque, o sea, si yo fuera mormón, yo sería el jaque. ¿Sí sabe qué es el jaque?
¿Sí sabe, Antonio, a qué le decimos en los mormones el jaque? No sé qué es Sí. el jaque. Jóvenes adúlteros quedados. Qué locura. Bueno, muchachos, para ya no podernos extender más en el asunto, que me gustaría que puedan dar ya sus palabras finales. Comienzo yo para poder ya terminar. Creo y ya estoy seguro, porque lo he leído en las escrituras, que todo lo que se hace en el templo, lo voy a decir de la manera mormona, ¿no? Que todo lo que se hace en el templo no es de Dios. Para mí es algo satánico. Yo, la verdad, estoy arrepentido de poder haber entrado al templo y hacer tantas cosas que no entendía. Y estoy seguro, no lo creo, estoy seguro que las cosas que se hacen, como el bautismo de los muertos, es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Incluso hay un problema entre judíos y mormones por haber bautizado a tantas personas sin su autorización. Entonces, eso nomás les quiero decir. Y iba a decirlo, y casi digo, lo voy a decir el nombre de Jesucristo también. No, ahí lo dejo, muchachos. Bueno, Antonio. Sí, también, pues lo que aquí analizamos que básicamente es solo una parte, ¿no? Ha sido algo así como que bastante corto, bautismo por los muertos y sellamiento. Básicamente no es para nada una enseñanza cristiana, no es doctrina cristiana, son doctrinas reinventadas, digamos, reinventado porque, bueno, hablando del bautismo por los muertos, sectas lo practicaron y José Smith lo que hizo fue igual malinterpretar lo que el apóstol Pablo había hablado. Y bueno, y el sellamiento eterno, que sencillamente otro invento de José Smith para tener las mujeres que él quería, ¿no? Ese es simplemente lo que agrego al respecto, ¿no? Acuérdense del angelito. Así es. Por cierto, que una de las cosas, para concluir, una de las cosas que distinguen al templo israelita, al mormón, es que el templo israelita, el templo no tenía imágenes. Si ustedes ven, todos los templos mormones tienen ese amorón tocando una trompeta, ¿no? Ahí, pues, evidentemente, no hay más nada que decir. Con esto me despido. Bueno, excelente. Mauricio. Bueno, ahí tenía unas diapositivas para mostrar, porque no sé, ¿en algún otro ya hablaron de investiduras? No me acuerdo. No, ya no alcanzamos el tiempo para poder hablar de investiduras, bueno, pero yo sugiero que hagamos se saltó, una Antonio. Sugiero que hagamos un tercero porque es que ese tema es largo. Si estos dos fueron largos, este es el más largo de todos. Ahí tenía unas diapositivas. Pronto ya hacemos un tercero, Dios mediante. ¿Yo qué puedo decir de eso? Mire, el templo, como es arquitectura, muy bonito. Los mejores materiales, no se niega. El templo de Bogotá fue hecho con mármol de Carrara, mármol gris. ¿Qué se enseña dentro de un templo? Ahí sí, parafraseo al Satanás del templo. Doctrinas de hombres mezcladas con las escrituras. Eso es lo que se enseña en el templo. Yo fui obrero de ordenanzas, yo oficié ceremonias de investiduras, yo ayudé con bautismos con los muertos, me sellé pues en el templo. ¿No te dormías ahí, Mauricio? Da sueño ahí. ¿El qué? Da sueño, digo, no te dormías ahí adentro. No, es que digamos uno cuando es obrero, uno no tiene derecho a dormirse porque no es que tiene que estar uno pendiente de la película. En algún momento tiene que uno... Oye, esa película da sueño. Oye, ¿cierto? Ahora, por eso es que ahorita la abreviaron. O sea, digamos un pequeño adelanto para la próxima sesión. O sea, tuvieron que bajarlo un poquito porque cuando yo recibí la orden de investidura, la ceremonia duró casi 3 horas. Y yo salí así, ¿sí? Temblando. Porque, o sea, en mi cabeza se metió, esto es tan serio que yo debo cumplir. ¿Sí? Tú eres de los que practicaba la degollación, esa que... Yo alcancé la última sesión. Mira, para que entiendas, Antonio, había una práctica dentro del templo de que tú jurabas que si revelabas ante Dios, ante los ángeles, ante estos testigos, eras digno de muerte. Así hacías esto. Wow. Eras digno de muerte. Eso, no se adelante. Era digno de muerte.
Sí, entonces, vea. Entonces, yo alcancé la última sesión, 22 de marzo de 1990, fue la fecha en el Templo de Lima donde se hizo por última vez ese ritual de esa manera. ¿Sí? O sea, el templo es una mezcolanza de muchas cosas. ¿Sí? Digamos, entregado o enseñado a la gente de la manera como lo hacen, usted tiene que ser mormón sea como sea. ¿Sí? No cuestione, no pregunte. Yo, de hecho, preguntaba cosas y ya me miraban como bicho raro dentro del templo. Y eso que a uno en el templo le dicen, a uno siendo misionero, una vez le pregunté a los obreros por qué hubo el cambio y todo el mundo se hizo el pendejo, literalmente, el tonto. ¿Sí? Nadie me quiso responder. Y eso que le decían a uno, si usted tiene preguntas sobre las ordenanzas del templo, por favor hágalas dentro del templo. Las hice y se hicieron los tontos. ¿Sí? No sabían, ¿cierto? Ya después, siendo obrero, ya entendí, ¿cierto? Y eso que yo, cuando fui obrero, ya era una versión un poquito más mejorada, un poquito más light. Oye, antes que siga, Mauricio, me gustaría que podamos reaccionar a esta película que salió de los mormones. Heaven creo que se llama. Ya se me fue el nombre, pero es una película donde salen los ritos del templo, donde salen como un oficial, un policía, está tras la investigación de unos mormones que están asesinando personas, bajo una doctrina que enseñó Brigham Young que se llama la expiación por sangre, donde salen también los ritos que se hacían en el templo. Aunque hay que aclarar, ¿no? O sea, los fundamentalistas todavía estaban en el siglo XIX, ¿no? O sea, ellos todavía la piensan al estilo siglo XIX, ¿no? O sea, no es el mormonismo digamos, de Utah moderno, ¿no? Hay que aclarar eso, ¿no? O sea, pero digamos como cosa instructiva de, digamos, cómo eran los rituales en el siglo XIX, ¿cierto? Es excelente. Le quería invitar a Antonio para que vayamos, así como realizamos un reaccionando a South Park, no sé si viste el South Park que estábamos con yo, quería que hagamos también un reaccionando a esta película de la vida de los mormones, como dice Mauricio, ¿no? Los rituales que se hacían en ese tiempo. Entonces, sería bueno. Sí, digamos, es que esa parte de la investidura, vuelvo y digo, hay que hacer por lo menos unos 2 o 3 capítulos, y esa sería, digamos, la primera, diría yo. Para que entendamos la investidura antigua, tendríamos que mirar ese Bajo la luz del cielo, algo así. Entonces, algo así se llama la película, ¿cierto? Entonces, hay que, como para entender el porqué, ¿cierto? La investidura. ¿Sí? ¿Cómo era la investidura en la época de Brigham Young, Lorenzo? ¿No? Luego pasamos a la que yo viví y pues a la que alcancé siendo obrero, ¿cierto? Como para ver la evolución. De hecho, por ahí un librito que explicaba esos cambios, ¿no? ¿Qué fue lo que se fue cambiando con el paso de los años? Porque la ceremonia original eran 4 horas. Literalmente. Era de... Daba miedo esa ceremonia. O sea, era de 4 horas y aparte de eso no eran películas, pues obviamente eran con actores. Era con actores, claro. Sí. Alguien actuaba de Satanás. Por eso es que hay un meme que dice, o sea, salen los últimos satanases del ritual del templo. Y le dices, imagínense que lleguen estos 2 hermanitos a ministrarme. Y sacan a los dos satanases que trabajaron, digamos, en la producción del video del templo. Sí, ahí salieron la foto de los dos, ¿no? Imagínense estos 2 hermanitos ministrándome. Listo, muchachos. Entonces, yo les agradezco por entendernos más. Gracias por participar. Gracias, Antonio. Vamos a seguir con este segmento de doctrinas mormonas y la Biblia. Entonces, me despido y sería para la próxima. Estamos entonces en contacto Antonio y Mauricio. Entonces, gracias a todos. Pasen bien. Buenas noches.